Listo. Para los que no conocen nuestra empresa Ánfora tiene más de 35 años de estar en el mercado. Somos especialistas en diseño, implementación, soporte de diferentes soluciones, especialmente en el área de transmisión de datos. Y nuestro portafolio es muy amplio, pero tenemos un enfoque muy puntualizado en todo lo que es Wi-Fi, en el Internet de las cosas, en la parte de switches, routers, fireware de nueva generación. Dejamos todo prácticamente implementado, si se requiere realizar cableado estructurado, o si se requiere hacer trabajos también con la parte de fibra óptica. También tenemos otras soluciones que no se mencionan acá, pero con mucho gusto nosotros podemos enviarles el portafolio para que conozcan de ellas. Estamos también en la parte de señalización digital, en la parte de kioscos, de atención al usuario y al cliente, en acondicionamiento de centros de datos, entre otros. ¿Me pasas la slide, Juan Sebastián, por favor? Seguro. Gracias. Contamos con diferentes certificaciones. Nosotros somos certificados de RUCUS, de Comscope RUCUS. Somos el partner con el nivel más alto. Es el partner con nivel elite. Tenemos certificaciones tanto en la parte de ventas como en la parte de ingeniería. Somos certificados también en soluciones de RUCUS Cloud, todo lo que tenga que ver con RUCUS en la nube. Y tenemos ingenieros certificados en redes inalámbricas, el CWNA. También tenemos una herramienta con la cual les ayudamos a ustedes en todo lo que son diseños de redes. La herramienta se llama Ekahau Wireless Design y es una herramienta que la hemos utilizado durante mucho tiempo y aunado a nuestra experiencia, pues hemos podido trabajar en conjunto y brindar diseños de acuerdo a los requerimientos que los clientes tengan. Creo que es un buen momento para poder mostrarles a ustedes toda la gama de switches que tiene RUCUS y sus beneficios. Esta pandemia, si algo ha dejado, es que ha habido mucha reducción de presupuestos para poder adquirir equipos, soluciones y servicios. De la mano de Juan Sebastián vamos a conocer el portafolio de switches que RUCUS ofrece. Hay switches tanto para core como para distribución o switches pequeñitos de entrada, algunos switches también para acondicionar redes inalámbricas. Durante el proceso van a ir conociendo todas las funcionalidades de los switches. Y ante esta baja de presupuestos, pues no hay por qué dejar de lado switches de buena calidad a muy buen precio. De eso se trata. Queremos que los conozcan, que conozcan los beneficios, que conozcan las diferentes formas en que ustedes pueden implementarlos y que saquen provecho de una plataforma que es muy superior, podría decir inclusive muy superior a marcas que ustedes ya conocen. Hoy nos vamos a enfocar plenamente en la parte de switches, pero también RUCUS se conoce por sus buenos access points, sus excelentes soluciones en redes inalámbricas. Cedo entonces la palabra a Juan Sebastián para que Juan Sebastián nos colabore con toda la información que traemos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias Cintia. Y bueno, nuevamente muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Creo que respetando el tiempo, comencemos con la presentación. Y quiero comenzar con eso mismo que nos estaba mencionando Cintia al final, y es que nos hace diferentes. Y para eso quise contarles, sé que la charla es de switches, pero quise traerles un poco lo que hoy íbamos a ver en términos de cuáles son las diferencias en cuanto al tema de Wi-Fi. Entonces, quiero mostrarles algunos de los diferenciadores que tenemos nosotros del lado de RUCUS. Creo que seguramente algunos de ustedes ya lo debieron haber visto. Los que no, por favor, cualquier pregunta que tengan en el chat, por favor, déjenos saber. Básicamente, son algunos de los que ustedes ven acá. BeamFlex Plus, que no es más que una tecnología patentada que tenemos nosotros en RUCUS, que nos ayuda a entregar señales más fuertes en distancias que tal vez otros fabricantes no podrían hacerlo. Channelfly, que es una tecnología también patentada de RUCUS, que nos permite predecir a través de medidas cuál canal está disponible y si el canal donde tú estás empieza a desmejorar, ¿sí? Al mismo tiempo, otra de esos, por ejemplo, es el Network Capacity
Utilization, que es otra herramienta patentada de Rucos que nos ayuda a identificar una vez el tráfico se está utilizando, asociarlo con un access point y que este a su vez tenga mejor capacidad. Y esto aplica muchísimo en términos de alta densidad. Entonces, esto solo para resumirles algunas de todas estas características que nos hace a nosotros diferentes. Seguramente ustedes ya han escuchado sobre estas características y para eso quise mostrarles también un poco de lo que ya deben haber visto ustedes, ¿no? Al lado izquierdo, lo que es la tecnología de beamforming tradicional, ¿sí? Con un access point omnidireccional, acudiendo a dos clientes puntuales, los que ustedes ven ahí. Del lado derecho, un access point Rucus con tecnología BeamFlex Plus. Quiero, y ustedes son los primeros en saberlo, BeamFlex Plus está haciendo una actualización de patente justamente este año, donde estamos añadiendo algunas características adicionales de las cuales ya se van a empezar a enterar. Como les digo, ustedes son los primeros en enterarse. Y para sumar a todas estas características que estamos hablando, me gusta también hablar de lo que es la polarización, ¿sí? Y por eso quise mostrarles lo que es un access point de Rucus al interior, ¿no? Y si se dan cuenta ustedes, viendo un access point de Rucus en el interior, no estamos viendo lo que normalmente muestra otro fabricante en términos de las antenas. Las nuestras son antenas integradas con patrones diferentes donde podemos tener polarizaciones horizontales o verticales. ¿Qué significa esto a la hora de ver el rendimiento del cliente? Casi 5 veces más de rendimiento en términos de lo que puede ofrecer Rucus versus lo que puede ofrecer otro fabricante. Bueno, eso simplemente era un abrebocas para contarles cuáles son nuestros diferenciales, pero ahora sí vayamos de lleno a lo que son nuestros switches. Toda nuestra línea de switches está determinada por el nombre ICX o ICX, como lo quieran llamar, pero ¿de dónde vienen nuestros switches? Esto es un tema importante y es, venimos, para contarles un poco de historia, de dos compañías muy importantes. Foundry Networks, que era una compañía que se encargaba de hacer switches core para el segmento de service provider, y por otro lado, Brocade, que son los fundadores de la tecnología fibra canal. De hecho, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver en su momento con Brocade, pero Brocade es el fabricante que lanza la tecnología de 10 GB y luego es el primer fabricante también en anunciar los 40 GB. Todo este rendimiento de equipos ahora lo vemos en lo que son la línea ICX de Rucus, ¿sí? Entonces, básicamente, si vemos el portafolio que tiene Rucus hoy en día, solamente nos vamos a enfocar en este segmento de acá que son los switches, pero si se dan cuenta, la línea de switches de ICX cubre las necesidades para el campus completo, ¿no? Tenemos desde el acceso, que sería la línea 7150, hasta el core, que vendría siendo el 7850, que nos funcionan como un complemento perfecto para todo ese portafolio que ustedes ven ahí en el slide, ¿no? Y bueno, agregando nuestra línea top of the line, provee capacidades como si tuviéramos un chasis que vamos a mencionar más adelante, que es algo que seguramente lo vieron en la invitación, que es lo que nosotros llamamos Campus Fabric, que es una tecnología estándar en el mercado, ¿sí? ¿Y para qué esto? Para sin la necesidad de hacer una inversión upfront, como normalmente funciona con los chasis tradicionales, poder utilizar switches de una unidad de rack con el rendimiento necesario que puede tener un core, ¿sí? Solamente a manera de información, fíjense que a partir de 2018 anunciamos lo que es nuestro Rucus IoT Suite. Tenemos también algunas características que vienen para todo el tema de IoT. Y si ven con el brand new, también tenemos ya nuestra herramienta de Rucus Analytics. Justamente hicimos una presentación con el equipo de Amphora hablando de todo el tema cloud y todo el tema de Analytics en el pasado. Ahora, quise ponerles también acá, antes de comenzar a hablar de lleno en los switches, ¿qué viene? Porque nos preguntan mucho y yo sé que ustedes, la mayoría que son clientes de Rucus y los que no están muy interesados en saber qué viene en términos de nuestro portafolio de Access Point, antes de entrar de lleno en los switches. Bueno, ¿qué viene? Si no lo habían visto, ya tenemos toda la línea de Access Point Wi-Fi 6 con IoT integrado, donde está el R550, R650, R750 y R850 listo. Para el portafolio de outdoor también tenemos lo que es nuestro Access Point T750, que ya está listo.
no sé si lo habían visto, también es un Access Point Wi-Fi 6 y IoT. Y tenemos también, para mostrarles un poco cuáles son los clientes que tenemos que han manejado actualmente todo lo que es el portafolio de ICX. Más de 14,000 clientes funcionando actualmente con nuestras soluciones. Algunos de los más interesantes para que ustedes lo sepan, el gobierno de Estados Unidos funciona con toda nuestra tecnología de ICX, Pentágono funciona con nuestra tecnología de ICX, Ciudad de San José funciona con la tecnología de ICX, solamente para mencionar algunos de estos casos de éxito. Entonces, bueno, para comenzar a hablar de ICX, me gusta hablar de cuáles son esos retos con los cuales estamos viviendo hoy en día. Uno, el primero, es obviamente las redes están requiriendo más funcionalidad y cada vez son más complicadas. Cada vez tenemos más usuarios, diferentes dispositivos, requerimientos de más capacidad, y eso que no les estoy sumando los dispositivos de IoT, ¿no? Los nuevos dispositivos que se conectan a la red, el centros de control de acceso, las cerraduras, las luces, bueno, ustedes nómbrenlo, ¿no? Y no solamente es autenticar usuarios, sino que ahora también dispositivos. La necesidad de ofrecer seguridad para todas esas diferentes cosas y usuarios en términos de una empresa, por ejemplo, empleados, estudiantes, etcétera. La capacidad de rendimiento también está constantemente cambiando, ¿no? Para eso la escalabilidad que necesitamos, nuevas tecnologías como Wave 1, Wave 2, ahora tenemos todos los AX o Wi-Fi 6, todas estas tecnologías nos están pidiendo cada vez más y más. Ahora, si vemos del lado de los switches, nos damos cuenta que también hemos pasado de 1 giga a 2.5, luego a 5, a 10 y ahora 40 gigas, que no solo exigen más capacidades, sino también reducir la latencia para esas aplicaciones críticas, ¿no? Y con tantos cambios, la necesidad también de simplificar las operaciones con la automatización. Ahora, cuando ustedes vayan a ver el portafolio de ICX de Ruckus, todo esto que les estoy mencionando es algo que cuenta con nuestro portafolio, ¿sí? Entonces, si vemos, las aplicaciones de los usuarios están determinando lo que se necesita para una red, ¿no? El incremento en el uso de video, que es lo que nos lleva a la necesidad de tener cada vez más ancho de banda, comunicaciones unificadas que requieren alta disponibilidad, todos los usuarios móviles que están creando problemas de seguridad y los dispositivos de IoT llevándonos a un crecimiento exponencial de más dispositivos. Todas estas demandas en la red nos llevan a que el foco en Ruckus sea como lo venimos haciendo desde el mundo del Wi-Fi, ¿no? Quality of experience. A los usuarios no les importa cuánto ancho de banda tienen o si tienen links redundantes o seguridad o las configuraciones en la red. Todo lo que ellos quieren es que sus aplicaciones funcionen y que estén ahí cuando realmente lo necesitas. Y nosotros en Ruckus somos conscientes que la calidad de la experiencia es eso lo más importante. Y para eso debemos ser capaces de ofrecer una red lista sin necesidad de todos esos dolores de cabeza comúnmente, ¿no? Ahora bien, en este cuadro que les estoy mostrando, se darán cuenta como normalmente está la mayoría de infraestructuras en nuestra región, ¿no? Siempre todas actuando como una isla diferente. Por un lado, ustedes ven todo lo que es la parte física tradicional, por otra pueden ver la parte de iluminación, por otra la parte de seguridad y por otra parte los servicios adicionales, además de herramientas de gestión diferentes para cada uno. Y si ven ustedes en lo que es la propuesta de valor de Ruckus como una infraestructura convergente, es poder tener todas esas islas que estábamos mencionando anteriormente, todo dentro de nuestro mismo portafolio, convergiendo como solamente uno. Y para esto, las soluciones como el Ruckus Smart Zone, de la mano del Ruckus ICX y el Ruckus IoT. Entonces, comencemos ahora sí a hablar en términos generales de lo que es nuestra familia de ICX. Lo primero se darán cuenta que el portafolio de ICX en realidad es muy simple. Si se dan cuenta y suman, solamente son 6 modelos de productos que proveen un amplio rango de switches estaqueables para resolver las necesidades de esas redes exigentes que ustedes tienen. Otro tema importante es que nuestra familia de ICX
son ese bloque completo para la red de Campus Fabric que vamos a hablar más adelante. Tengan presente, y me gusta resaltarlo, que todos nuestros switches son switches estaqueables de solamente una unidad de rack, ¿sí? Estamos hablando desde nuestro modelo más pequeño hasta nuestro nivel más alto, ¿sí? Entonces podemos proveer ese rendimiento y esas características que anteriormente solamente estaban disponibles para los también conocidos chasis o switches core, que ahora vamos a poder ir escalando en nuestra red a través de todos los modelos que estamos conversando, ¿sí? Incluso solamente para mencionarles, Gartner está hablando que la eficiencia de los switches estaqueables en términos de lo que es hoy en día esta tecnología Campus Fabric a lo que fue en su momento el rendimiento de un chasis, está dejando de lado o está dejando atrás esa tecnología de chasis tradicional. Y para eso ya lo vamos a hablar más adelante. Veamos un poco de las características comunes que tiene nuestro portafolio hoy en día. Entonces, uno, como lo verán ustedes acá, es nuestro stack avanzado. Podemos hacer hasta 12 switches en un stack con cables Ethernet o ópticos estándar. No les vamos a pedir a ustedes un cable o un óptico especial para funcionar. No necesitamos puertos o módulos dedicados. Podemos hacer este stack a través de links de hasta 10 kilómetros. Como lo sabrán, es el estándar que permite la fibra óptica. Entonces pudiéramos tener nosotros soluciones de red estaqueables hasta 120 kilómetros, entendiendo que podemos tener los 12 switches estaqueados, ¿sí? Y además de eso tenemos una tecnología que se llama el ISSU o In-Service Software Upgrade, que nos permite poder ir actualizando o haciendo mantenimiento a los switches sin necesidad de tener nuestra red en producción. Y esto es muy importante en términos de no tener que esas ventanas de mantenimientos que teníamos anteriormente para poder actualizar o trabajar con nuestros equipos. Por otro lado, tenemos también el Campus Fabric, que no es más que colapsar esas múltiples capas de la red que teníamos normalmente para combinarlos en un switch lógico, ¿sí? ¿Cómo funciona? Creamos una malla y de esa manera eliminamos la complejidad de la implementación mientras que simplificamos esa gestión de red y obviamente reducimos los costos operativos. ¿Por qué? Ya les voy a contar por qué reducimos estos costos operativos. Entonces, al final del día, van a ver este Campus Fabric como si fuera solamente un switch lógico, es decir, una sola dirección IP a donde ustedes están llegando con toda la cantidad de puertos, como el ejemplo que ustedes ven en la imagen, ¿sí? ¿A qué nos lleva este colapso de capas que ven ustedes acá con el tema de Campus Fabric? Uno, un tema importante, y es que nosotros podemos heredar características dentro de nuestro Campus Fabric sin necesidad de requerir licenciamiento adicional. Ejemplo, si ustedes se basan en la imagen que vemos en la diapositiva, nosotros podemos tener, para este ejemplo puntual, dos switches de core, ¿sí? Que en nuestro mundo van a ser llamados bridge, que van a tener todas las capacidades, un ejemplo de capa 3 avanzado que ustedes pudieran requerir, pero adicionalmente abajo, todas las capas o las ramas o el acceso, como ustedes lo quieran llamar, puede heredar esas mismas capacidades de capa 3 avanzado utilizando el licenciamiento que ya tienen los core. Entonces, de esa manera, ustedes no tendrían que licenciar todos esos switches de acceso o todos esos switches de borde sin dejar de lado ese licenciamiento, ¿no? Entonces, si hiciéramos un ejercicio matemático de ver cuánto nos costaría en el segmento tradicional, pues si se fijan, para este ejemplo puntual tenemos 9 switches de acceso que serían básicamente 9 licencias de capa 3 avanzado, ¿no? De esta manera nos damos cuenta cuál va a ser el ahorro que pudiéramos lograr si estuviéramos utilizando el Campus Fabric. Un tema importante, Campus Fabric es un estándar en el mercado, no es algo que Ruckus se está inventando, simplemente le agrega unas cuantas características con los switches que tenemos, que es el estándar, para que ustedes lo sepan, 802.1BR, ¿sí? Y para que lo sepan también, la escalabilidad que podemos lograr nos da hasta 1700 puertos de acceso. Todo sobre el mismo dominio lógico que estamos hablando.
Ahora, si hablamos del tema de flexibilidad, nuestros switches son tan flexibles como lo son nuestros access point. Entonces, podemos tener una solución standalone, ¿sí? Compramos nuestro switch, lo instalamos y listo. Podemos tener una solución de stack distribuido, simplemente tenemos 2 o más switches y los vamos conectando entre ellos. Podemos hacer una solución de Campus Fabric, que es la que estamos hablando, que les estaba mencionando anteriormente, o también ya en funcionamiento tenemos nuestra solución de Ruckus Cloud, donde vamos a poder interactuar o subir nuestra línea de ICX a todo nuestro portafolio de Ruckus Cloud. Y para darles también un adicional, nuestra plataforma Cloud ahora también permite subir no solamente los access point, no solamente los switches, sino también nuestro portafolio de IoT. ¿Sí? No es el objeto de esta presentación, pero quería contarles. Ahora también, recuerden que nosotros funcionamos con estándares abiertos. ¿Por qué les menciono esto? Porque eso significa que nosotros soportamos el estándar SDN con el OpenFlow 1.3 ya 1.4. ¿Sí? Entonces, si ustedes son clientes que ya tienen en su cabeza proyectos donde van a funcionar a través de OpenFlow, entonces se van a dar cuenta que pueden también empezar a integrar sus soluciones de SDN. Perdón, vi que hicieron una pregunta. Michael Phillips me dice, ¿cada switch requiere una licencia para darse de alta en el Ruckus Controller, al igual que los Access Point? Sí, Michael, cada switch requiere una licencia para darse de alta en la controladora SmartZone o en el Ruckus Cloud. La única diferencia es que los Access Point requieren un soporte también para el licenciamiento. En el caso de los switches no es así. Entonces, puedes subirlos sin ningún problema. Tenemos algunas limitantes en términos de los modelos que suben al Ruckus Cloud puntualmente. En SmartZone no tenemos limitante, pero es básicamente porque 2 de nuestras familias son familias legacy que vienen desde el mundo Brocade, que estamos cambiando. Ya les voy a mostrar cuáles son los modelos que los van a estar reemplazando. Para terminar este slide, otro de nuestros diferenciales también es el PoE. Seguramente ustedes han escuchado, bueno, el estándar del PoE, el 802.3 BF o BT, que normalmente son 15 o 30 watts. En nuestro caso, soportamos el estándar 3BT con 90 watts y no con 60 watts como lo hacen otros fabricantes. Y esto para que lo tengan presente, como ustedes lo ven en la presentación, con 3 líneas de productos puntualmente, que es la 7150, que es nuestra línea de entrada, el 7450, que es nuestra línea de agregación, o el 7650, perdón, que es una agregación premium. Todos nuestros switches tienen garantía de por vida, que incluye también el power supply y ventilación. Y no sé si han hecho el ejercicio también, pero a término de información les cuento que el MTBF o tasa promedio de fallos que tienen nuestros switches está por encima de los 25 años. Entonces lo invito para que lo revisen. Nosotros publicamos toda esta información abierta. Hay otros fabricantes que en términos de pruebas o de tasa promedio de fallos no colocan esta información. Nosotros no tenemos ningún problema en publicarlo. Quise mostrarles un poco nuestra línea 7150 porque es nuestra línea de entrada. De ahí hacia arriba, obviamente todo es muy similar, pero es simplemente para que vean un poco cómo son nuestros switches. Tenemos sabores de 8, 10, 12, 24 puertos, 48 puertos con PoE, full PoE, como les estaba hablando, mencionamos puertos con capacidades de hasta 90 watts. Un tema importante, todos nuestros switches vienen con capa 2 y capa 3 básico incluidos sin necesidad de comprar ninguna licencia. Si quisieran subir a capa 3 avanzado, como lo estábamos hablando en el ejemplo del Campus Fabric, vamos a poder hacerlo solamente comprando una licencia. Todos nuestros switches, puntualmente la línea 7150, vienen por defecto con Ablinks o stack de 1 giga y vamos a poder subir de 1 a 10 gigas solamente con un licenciamiento. Y es interesante porque en algunos de los casos nuestro licenciamiento de capa 3 avanzado y de 1 a 10 gigas es el mismo. Entonces estarían comprando 2 características por el precio de una. Entonces esto es bien interesante. Y recuerden que nuestro modelo 7150, el que ven ustedes acá de 12 puertos, el más pequeño, el blanco, va a poder unirse en stack incluso con nuestro 7850, que es el más grande. Entonces esto para que lo tengan en su cabeza.
Quise mostrarles este slide, también esta lámina, también para que vean algo que a nosotros nos gusta porque como les estaba contando, en términos, la idea es hacer lo más fácil posible, ¿no? Lo más simple posible. Entonces, si ustedes me preguntan a mí en Rucus, por cualquiera de estas cosas que ustedes ven acá como característica de un switch, no sé, me piden un switch con uplinks de 1 giga que no sea stackeable, o me piden un switch de 10 gigas que sea stackeable o con características capa 3, en mi mundo en Rucus solamente les voy a decir 7150. En otros mundos de otros fabricantes seguramente van a ver los modelos que ustedes están viendo. Entonces, ¿qué más fácil que verlo de esa manera? ¿Qué tan simples somos nosotros? Ya se los mencioné, pero simplemente para dejarlo acá, la misma flexibilidad que tenemos del lado de los access point, vamos a poder tenerla en nuestros switches. Y para tenerlo ahí sobre la mesa también, porque creo que el equipo de Amphora lo ha venido haciendo muy bien, recuerden que para nuestro Rucus Cloud, si es algo que ustedes ven interés, tenemos demos de hasta 60 días que pueden solicitar a través del equipo de Amphora. Hablemos un poco del PoE porque es justamente lo que veníamos conversando como uno de nuestros diferenciales en términos de lo que es nuestra tecnología de ICX, ¿no? Y básicamente es esta necesidad que vemos nosotros. ¿Cuál? Una, los access point. Si nosotros miramos la tecnología hasta lo que era Wi-Fi 5 o el AC Wave 2, como ustedes lo quieran llamar, la necesidad en términos de poder normalmente en promedio está como 30 watts. Si nosotros empezamos a ver las características técnicas de los Access Point Wi-Fi 6 o AX, ya vemos que para poder dar full capacidad o full características a estos Access Point, vamos a necesitar de 60 o más watts para poder funcionar. Entonces, un switch, por ejemplo, de otro fabricante que funcione solamente a 60 watts para un modelo de Access Point Wi-Fi 6 que sea 8x88, seguramente no va a alcanzar porque estos Access Point requieren 90 watts dentro de sus specs para funcionar con full capacidad. Ahora, si nos vamos al mundo de los dispositivos endpoints o los clientes, ya tenemos muchas soluciones de videovigilancia o de señal en vivo que requieren también capacidades por encima de los 65 watts. Entonces, imagínense que ustedes están, por ejemplo, energizando un estadio con pantallas inteligentes de más de 70 pulgadas. Para esto, van a requerir un switch que pueda utilizar más de 65 watts de energía. En nuestro caso, como les estaba contando, 7150, 74, 7650 van a poder ofrecerles a ustedes toda la capacidad para conectar todo este tipo de dispositivos de las que estamos hablando. Entonces quise ponérselos con un ejemplo a ustedes. Si estamos hablando en nuestro mundo Rucus, un R510, un R710, perfecto, con 15, con 30 watts, perfecto para poder otorgar todas las características que necesitamos. Pero si estamos hablando de un R730 para arriba, y como ya lo vimos porque ya se los mostré, tenemos R550, R650, R750, R850. Todos estos switches para poder funcionar a full capacidad van a requerir más de 60 watts para funcionamiento. En este momento, esos switches con funcionalidades o con capacidades PoE por encima del estándar AF van a salir a relucir y para esto estos switches que estamos mencionando. ¿Sí? Y acá se los pongo para que terminen de tenerlo claro. Hablemos un poco de compatibilidad y para eso quise ponerles esto que me lo preguntan en todas las presentaciones de switches. Se me hace raro que ustedes no lo hayan preguntado, están un poco tímidos. Y es, ¿soportamos estándares o protocolos de otros fabricantes? Sí. ¿Soportamos el Cisco Discovery Protocol? Sí. En nuestro caso es el estándar que es el LDP, pero si queremos habilitar algún tipo de endpoint de comunicación como un teléfono IP de otro fabricante, por no decir Cisco, sí, perfecto, lo podemos hacer simplemente con un comando en nuestra línea de comandos de switches. ¿Sí? Ahora, no se los he mostrado todavía, pero quiero contarles que el que ustedes ven a la derecha, el 7150 C10ZP, que seguramente para muchos de ustedes es nuevo, es un switch multigiga con PoE-H, que es el POH de 90 watts, más económico del mercado en este momento.
Precio de lista 3200. Obviamente vamos a ver todas las características más adelante, pero para que lo tengan por ahí en su cabeza. Ahora, hablemos del tema multigigabit, porque no solamente es la capacidad de poder que necesitamos, sino también las características que han ido subiendo en términos de lo que ha ido pasando en el mundo con todos estos cambios, ¿no? Entonces, hoy en día, todos estos switches, yo creo que si les pregunto a ustedes, creo que la mayoría me diría que sus redes Enterprise están con velocidades de 1 giga. Yo entendería que sí, ¿no? Si hay gente que tiene ya 10 o más, excelente. Pero para contarles un poco y para ponerles un poquito de historia, en 2009 fue que anunciamos o se anunció lo que era el 802.11n o el Wi-Fi 4, ¿sí? Y ese estándar, para los que saben o conocen un poco de estándares, es un estándar que ofrece un throughput de 600 megas, ¿sí? Entonces, para esas redes de 1 giga de las que estábamos hablando, pues, digamos que es suficiente para evitar cualquier tema de cuello de botella, como ustedes ven en la presentación, ¿no? Entonces, fácilmente podemos decir que una red de 1 giga soporta perfecto el estándar N, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Luego sale Wi-Fi 5 o el Wave 1 en 2013 y este ya puede lograr un throughput de 1 giga. Entonces, si hacemos matemática, ya podemos generar un potencial cuello de botella entre esos access point y esos switches de 1 giga. Por eso mismo empezaron a lanzar o a sacar esos switches multigigabit de 2.5, si lo recuerdan, a través de un estándar que es el 802.3BZ, ¿sí? Y luego, finalmente, viene lo que son estas nuevas generaciones, que es el Wave 2 o el AX, también llamado Wi-Fi 6, con velocidades más allá de los 2.5, que son velocidades de 5, incluso teóricos de hasta 11 gigas. Entonces, si se dan cuenta, es hacia donde vamos hoy en día, ¿no? De hecho, IDC menciona que para 2021 el estándar dominante ya no va a ser N, ya no va a ser Wave 1, sino va a ser AX o Wi-Fi 6. Y de hecho, creo que si se dan cuenta de lo que ha pasado de enero hasta hoy, tenemos fabricantes de endpoints lanzando dispositivos cada mes. Vemos Lenovo, vemos iPhone, vemos Samsung y muchos otros más, Huawei, por ahí también, sacando dispositivos Wi-Fi 6, todos apuntándole hacia allá. Entonces nos damos cuenta que esa necesidad de switches multigiga se va a hacer cada vez más latente si en realidad queremos ofrecer el total del throughput disponible para esos access point, ¿no? Obviamente sabemos que el mercado en la TAM es diferente, pero sí tengamos presente que vamos a empezar a ver como una necesidad estos switches multigigabit, aunque sea en parte de nuestra infraestructura y más si estamos pensando en implementar Access Point AX o Wi-Fi 6, ¿sí? Entonces, solamente para que lo tengan ahí, esto sería algo de las necesidades en términos de qué Access Point voy a utilizar y cuáles son las velocidades hacia donde debería apuntar, ¿sí? Entonces, si estoy hablando de lo que anteriormente era una red de campus de 1 giga, seguramente voy a tener que empezar a pensar en 2.5 y 5 si voy a estar migrando a Wave 2 o a X. Y lo mismo en core y agregación, porque también nos pasa eso, ¿no? Estamos acostumbrados a tener nuestras redes de core de agregación con 10 giga porque creemos que hasta ahí va, que hasta ahí es suficiente. Pero si estamos subiendo todo esto del lado de acceso, tenemos que tener presente también que seguramente 10 gigas ya no va a ser suficiente y tenemos que empezar a pensar en 25, 40, incluso 100 gigas para soluciones mucho más exigentes. ¿Sí? Se los dejo acá para que tengan la teoría en términos de cuál access point van a utilizar o qué estándar van a utilizar y cuál es el throughput teórico que puede utilizar SRF que están haciendo. Solamente en términos de cómo escoger nuestros switches. Ahora, tengan presente una cosa, que es algo que nos pasa hoy en día. Las redes caseras, o eso que nosotros llamamos pymes o pequeñas y medianas empresas, también están necesitando cada vez más requerimientos de red, ¿sí? Por eso les digo, incluso cuando hablamos de un sharing home o casero, ¿sí? Obviamente más en el sector industrial, obviamente más en un sector enterprise. Les voy a poner un ejemplo de un caso real, justamente porque le escuché a Cintia hablar del partnership que tienen con Ekahau.
una persona que da entrenamientos de Ekahau Latinoamérica tiene en su casa obviamente un switch sencillo con puertos de 1 giga, pero resulta que con todo el tema de los entrenamientos vía Zoom y los dispositivos que tiene, se dio cuenta que todas sus llamadas Zoom, todas sus presentaciones Zoom se caían y no tenían más de 20 participantes. Tuvo que empezar a implementar un switch multigigabit pequeño, casero, pero multigigabit, para poder cumplir con los requerimientos de su entrenamiento. ¿Por qué les cuento esto? Porque así les puedo mostrar que no solamente en una red enterprise podemos tener esos requerimientos que ustedes ven como un requerimiento multigigabit. Ahora bien, hablemos del chasis, que seguramente acá, y de verdad los invito, cualquier pregunta que tengan, por favor, por el chat, si de repente yo estoy presentando, o por el Q&A, y la hacemos pública. Esto que ustedes ven a la izquierda es lo que normalmente nosotros conocemos como la tecnología chasis, ¿cierto? Que no es más que algunos módulos de puertos que nos van a ofrecer el crecimiento en teoría, además de la robustez que puede verse con este tipo de equipos, ¿no? Y por el otro lado, lo que nosotros decimos que puede ser ese scale out o ese crecimiento de un chasis que usted va a ir pagando según vaya teniendo necesidades, ¿no? Les cuento una cosa. En este momento, a hoy, agosto de 2020, los switches ICX de Ruckus están como el estándar más fuerte en el mercado en términos de la competencia que pueden tener otros fabricantes tradicionales de chasis. Y ahí quiero contarles cómo funciona, ¿sí? Normalmente ustedes estaban acostumbrados a ver esto, que son los puertos como que ya lo veníamos hablando, ¿sí? Y algo que es como el mainboard del chasis, que es lo que en teoría da el término de lo robusto que es. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si en un chasis de esta categoría se les daña el mainboard que tiene? ¿Sí? En ese momento, no sé, la cantidad de puertos de acceso que tengan simplemente se va a perder, al menos que ustedes, por supuesto, tengan 2 chasis iguales. Pero corríjanme cualquiera de ustedes, pero un chasis tradicional, como el que ustedes ven en la imagen, está a precio de lista, yo les podría decir, por encima de los $45,000. Entonces, ¿qué decimos nosotros con la tecnología de chasis? ¿Qué pasa si yo puedo hacer ese Campus Fabric o ese chasis distribuido? ¿Cómo? Simplemente voy a utilizar el mainboard como 2 de los switches que tenemos nosotros en Ruckus o supervisores, y adicionalmente a eso yo voy a ir agregando la cantidad de puertos de acceso o las ramas que necesito con otros switches, tal vez de un modelo inferior, para ir agregando funcionalidades a mi red. Entonces, si ustedes se dan cuenta, puedo tener la misma funcionalidad que tiene un chasis tradicional a través de switches de solamente una unidad de rack. ¿En qué se traduce eso? Primero, alta disponibilidad. Vamos a poder tener controladores redundantes, es decir, vamos a poder tener cada uno de estos switches, va a ser redundante nuestra red. Si alguno de los switches de arriba falla, incluso los switches de abajo van a empezar a entrar como backup de lo que está funcionando. Obviamente la escalabilidad que vamos a poder tener es increíble y el rendimiento que tienen nuestros switches pues está por encima del promedio. Juan Sebastián, perdona que te interrumpa. Hay una consulta por aquí. No sé si quieres ir contestando de camino o preferís que lo dejemos para el final. Sí, claro. Cuéntenme. Iván nos está preguntando, está diciendo que hablaste de 1 a 10 gigabits en el stack usando cables UTP estándar. Pregunta si hay opción de tener conexiones de stack con 25, 40 o hasta los 100 gigas. Sí, Iván, por supuesto. Lo que pasa es que estábamos hablando puntualmente del modelo 7150, donde tenemos opción solamente de 1 y 10. Pero por supuesto, con modelos superiores podemos lograr stack de 25, 50, 40 o 100 gigas. Efectivamente. Y pregunta si el Campus Fabric es Spine and Leaf, ¿qué es lo que se usa en la interconexión del Campus Fabric? Bueno, lo que pasa con el Campus Fabric es que efectivamente en realidad no es un spin and leaf,
porque no necesitamos una espina y luego salir hacia afuera, dependiendo de la topología que vayamos a utilizar. Perdón, me devuelvo. Entonces podemos tener fácilmente diferentes equipos de core o incluso no tener core para tener nuestro Campus Fabric, ¿sí? Entonces podemos tener simplemente port extender funcionando, pero podemos también tener bridge o puertos o switches de core funcionando dentro del Campus Fabric. ¿Qué necesitamos para hacer la interconexión del Campus Fabric? Simplemente utilizar un cable de stack, ¿sí? Y obviamente habilitar la opción por CLI en el sistema operativo de nuestros switches. Y en realidad es muy sencillo. Habilitar el Campus Fabric en nuestra tecnología de switches son 2 comandos solamente. Y él identifica automáticamente que nuestros puertos de stack están conectados para distribuir o hacer una sugerencia de lo que pudiera ser una topología recomendada. Obviamente luego ustedes pueden hacer los cambios que requieran para dejarla lista de acuerdo a sus necesidades puntuales, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Bueno, sigamos entonces. El stack ya lo hablamos, simplemente para que lo vean gráficamente. Un tema importante es que en términos de nuestro stack, como les decía, que nosotros utilizamos estándar y no requerimos ningún óptico propietario. Pueden utilizar el que ustedes requieran y eso no afecta la garantía, eso es importante. Michael, ¿tenemos opciones de 110 o tenemos opciones de 220 también? Perfecto. Bueno, ya les conté un poco de los beneficios del chasis. Un tema importante y por qué dejo este slide acá, porque ya hablamos del resto atrás, son 2 temas. Uno es la reducción en costos que logramos con un chasis distribuido, ¿sí? De hecho, les voy a compartir el link más adelante. Tenemos un link en Ruckus donde ustedes pueden hacer la comparación de lo que sería una implementación versus Cisco versus HP y se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos la disminución en costos que logramos nosotros o el TCO que logramos nosotros está por debajo de un 60%. Cuando estamos utilizando Campus Fabric con 3 o 4 switches de core, logramos una disminución de hasta un 75%. Y también se los quiero dejar acá porque esto cambia muchas veces la dinámica cuando estamos comparándonos contra otros fabricantes. Recuerden siempre el manejo simplificado. ¿Por qué? Porque hacer un Campus Fabric con un Zero Touch Deployment o solamente haciendo 2 clics o solamente haciendo 2 comandos cambia mucho o marca la diferencia versus que ustedes tengan que hacer o levantar el stack manualmente y díganmelo todos ustedes o díganmelo las personas que se encargan de hacer toda esa parte de comandos del lado de ingeniería. Entonces, quiero dejarles esa invitación ahí para que lo vean. Quise mostrarles esto porque este es un ejemplo que utilizamos nosotros para una implementación de Campus Fabric. Este ejemplo que ustedes ven acá es puntualmente una universidad que tenemos en Bogotá, donde está utilizando, como ustedes lo ven acá, switches de core 7750, pero también tenemos 72, 74, 7150. Entonces, si se dan cuenta, es bastante versátil los modelos de switches que vamos a utilizar y en este caso puntual solamente estamos interconectando 3 edificios. Para hacerles muy exactos con las distancias, este ejemplo que les estoy mostrando está haciendo un stack de hasta 8 kilómetros por edificio. O sea, no tenemos más de 24 kilómetros interconectados a través de un cable de fibra óptica. Ahora, les quise compartir esto acá para que lo vean. El link de TCO, los invito a que lo hagan cuando tengan algún requerimiento puntual donde quieran comparar nuestras soluciones con las de Cisco o las de HP. Sigan este link, ruckuswireless.com/ICX-TCO. Este link puntual les da un comparativo en términos de cuáles son las reducciones de los costos de soporte, del costo de adquisición, cuánto consumo de energía vamos a utilizar. Entonces, bienvenido está a que lo hagan. Y bueno, hablemos de qué viene.
¿Qué viene en términos de switches? Uno, se los mencioné hace un rato, es un switch compacto, multi-gigabit y que adicionalmente es POH. Entonces, si ustedes lo ven acá, se dan cuenta que este switch no solamente tiene puertos de 2.5 gigas, que son los primeros 6, sino que adicionalmente a eso tiene dos puertos de 2.5, 5 y 10 gigas. Pero adicionalmente a eso, si se dan cuenta, tiene dos puertos POH, o sea, de 90 watts. Y solamente siendo un switch de 8 puertos. ¿Sí? Compatible, obviamente, para hacer stack, como ya lo mencionamos, con cualquiera de nuestra línea de productos ICX. Y es el switch multigigabit POH más económico del mercado. ¿Sí? Los invito a que se comparen con cualquier otro en el mercado. Seguramente se van a dar cuenta que el de nosotros está muy, muy, muy por debajo. También anunciamos hace poco un switch compacto de 8 puertos. Este sí es un switch solamente de 1 giga para soluciones small business. Pero como lo ven acá, tiene todo el rendimiento al que estamos acostumbrados con nuestros switches Ruckus. Y acá les comparo un poco de dónde viene entrando en nuestra línea de productos. Tenemos también un switch que nos estaban pidiendo mucho para la línea 7150, solamente con puertas de fibra. ¿Sí? Entonces tiene 24 puertas solamente de fibra óptica. ¿Sí? También, como ya se los había dicho, podemos subir de 1 a 10 gigas en los puertos de Uplink Stack. ¿Para qué? Para todas estas soluciones de hoteles, salud, educativas, donde queremos llegar directamente a un piso, por ejemplo, con fibra óptica. ¿Sí? No lo mencioné, pero también tenemos uno de nuestros modelos de Access Point, que es el H510, es el modelo más vendido en hotelería. Este modelo tiene un accesorio que nos permite llegar directamente con fibra óptica. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden llegar con un switch que ya tiene puertos de fibra a ese Access Point directamente al cuarto, imagínense cuántos dispositivos en el medio se están ahorrando. Ahora bien, este sí viene recién salidito del horno, 7550, está siendo anunciado a partir de la próxima semana. Es el reemplazo de lo que es nuestro modelo 7450, es un switch de agregación core, digámoslo así. Viene con modelos de 24 y 48 puertos, pero adicionalmente a eso tiene full redundancia si lo necesitamos. Cuando digo full redundancia me refiero a las fuentes de poder y a la ventilación. Y también, si se dan cuenta, son switches multi-gigabit, donde puedo tener stack, puertos de stack o uplink de 40 o 100 gigas. Una ventaja también es que este 7550, siendo un switch de agregación, va a ser el switch de agregación más económico del mercado, ya lo van a ver. Hablemos un poco ya para finalizar el tema de management. En términos de management, como lo habíamos hablado, tenemos varios sabores o varias opciones. Uno es el SmartZone, que seguramente ustedes ya conocen, que es nuestra controladora por defecto. Otro es nuestra solución Unleashed, que es simplemente no tener ninguna controladora. En este caso, sea el Access Point o el Switch, va a actuar como el maestro y de ahí hacia abajo todos los demás dispositivos van a entrar como esclavos a la solución, pero no necesito una controladora como tal. Nuestra solución Cloud, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, comencemos. Hablando en términos de SmartZone, ya vamos en nuestra versión 5.3, pero ¿qué podemos hacer? Porque más que mostrarles que podemos integrarnos con el SmartZone, que ya se los voy a mostrar más adelante, quiero mostrarles qué podemos hacer hoy en día. Uno, interactuar con Access Point y switches dentro de la misma plataforma. Eso me parece un tema importante. Y recuerden que dentro de esto ya está entrando todos los dispositivos de IoT. Entonces, ustedes pudieron utilizar dentro de la controladora SmartZone no solamente Access Point y switches, sino también cualquier dispositivo IoT que ustedes estén pensando en implementar. Otro es el tema de Autodiscovery. Cuando digo Autodiscovery, ¿a qué me refiero? Es que ustedes, teniendo ya la controladora de SmartZone, ustedes pueden prealistar reglas para que cuando el switch entre nuevo, porque lo reemplazaron, porque agregaron uno nuevo, automáticamente tome toda la configuración
que ustedes ya tenían, ¿sí? Simplemente yendo al servidor de HCP, viendo que ese MAC address ya lo tengo registrado o ese serial ya lo tengo registrado y automáticamente entregándole todas las características que ustedes quieren tener con ese switch. El tiempo que se pueden ahorrar con esto, de verdad que lo van a agradecer. Otro tema importante, esto es nuevo también, lo habíamos anunciado, pero ya está en funcionamiento, es el Switch Management. ¿Qué significa eso? Que como ustedes lo pueden ver acá, ya pueden empezar a hacer línea de comandos desde el SmartZone. Es decir, no tienen que ir a conectarse al switch físicamente para empezar a hacer línea de comandos. Pueden simplemente habilitar la línea de comandos desde el management que tenga el SmartZone. Esto es una ventaja para muchos. Visualmente, como ustedes lo ven, bueno, como ustedes lo ven acá, pueden ver los puertos, si están activos, si no están activos, si tienen una VLAN, cuánta energía están utilizando, ¿sí? Si tengo varios switches en la red, si tengo varios stacks en la red, ¿sí? Se pueden también tener un análisis de todo lo que son los clientes que estén conectados a esa red. Por aquí les va a aparecer también un tab nuevo donde va a aparecer IoT para los que no han tenido la oportunidad de verlo todavía. Ya les va a aparecer un tab nuevo con todos los dispositivos de IoT. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, perdón, me devuelvo a los puertos, ustedes ven que uno de estos puertos tiene conectado, no sé, una cerradura de IoT conectada por cable que va al puerto 13, entonces automáticamente ustedes se paren en el puerto 13, él los va a mandar al tab donde esté ya el dispositivo de IoT. Y eso para ustedes es ahorrar mucho tiempo. Ahora, hablemos de la solución Unleashed. Unleashed es nuestra solución sin controladora. A partir de nuestra versión 200.8 podemos agregar switches a nuestra solución Unleashed. Pueden agregarlos a través de una aplicación móvil solamente, que funciona para iOS o Android. Y miren la escalabilidad, que es lo que me parece importante, porque se supone que la solución Unleashed es una solución pequeña, small business, pero soporta hasta 128 access points y 8 switches sin controladora, ¿sí? Y la funcionalidad se las cuento ahí abajo. Entonces, ustedes pudieran tener eso que Ruckus llama small business, que para la TAM es muchas de las empresas medianas, grandes también, donde tengan 8 switches, 128 access points, todo sin controladora, a través de la solución Unleashed, con todas las funcionalidades que les cuento abajo. Pueden hacer el auto discovery, pueden tener un overview sencillo del switch, ver los estatus del PoE, habilitarlo, deshabilitarlo, hacer backups, updates y hasta ahí. Obviamente, sí van a haber características que voy a tener con más detalle en una solución SmartZone o en una solución Cloud. Pero para estas soluciones Small Business creo que es más que suficiente. Ahora, tengo también una opción que se llama Multi-Site Manager para Unleashed. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener varias soluciones de Unleashed conectadas en diferentes sitios geográficos. No necesito estar en el mismo espacio geográfico para tener varias redes Unleashed. Y acá puedo subir hasta 1000 locaciones. ¿Sí? Entonces, en total puedo tener hasta 10,000 access points y 1000 switches con la solución Unleashed Multi-Site Manager, que se supone que es una solución small business. Esto para que lo tengan en su cabeza. Y todo esto lo puedo gestionar a través de una aplicación móvil. Ahora, vamos a la solución Cloud, ya para terminar la presentación de hoy. Uno, comencemos. Es qué switches están entrando o son compatibles con nuestra solución Cloud. Toda la línea 7150, línea 7650 y línea 7850. Hay otros modelos por ahí que seguramente ustedes lo vieron cuando lo revisamos, que son el 72 y el 7450, que no van a ser compatibles con la solución Cloud, pero para eso ya les mostré que estamos lanzando una línea nueva que es el 7550, que ya justamente está saliendo este mes. Esto básicamente es el dashboard de lo que es el Ruckus Cloud. Para que lo vean ahí, me parece muy importante. No solamente tenemos en los network devices lo que son los dispositivos de Wi-Fi o los access point, también tenemos los switches y ahí, en eso que ven LTE, es porque nuestro portafolio en la TAM no tiene todavía los access point LTE, pero sí van a ver algo que dice IoT. Entonces van a poder tener todo el control, como lo estábamos hablando en el SmartZone, en nuestra solución Cloud. ¿Sí? ¿Cómo verían los switches? Igual como lo hacemos en el SmartZone, digamos que gráficamente es mucho más fácil de entenderlo en el Cloud, pero es básicamente lo mismo.
Incluso pueden tener, como ustedes lo ven acá tenemos un stack de varios switches. Visualmente lo pueden ver, cómo están los puertos, demás, ¿sí? E igual como lo hacíamos con nuestra solución de SmartZone, puedo ver visualmente cuáles son los tipos de clientes que están conectados a mis puertos. Entonces, perdón, yo puedo tener conectados dispositivos de IoT, voz sobre IP, printers, lo que sea conectado, y ustedes van a poder ver visualmente lo que tenga yo conectado ahí, además de ver alarmas y otras cosas. Creo que lo alcanzan a ver acá, bueno, pero igual lo voy a hablar más adelante. Con todas las soluciones de Management Cloud, estamos incluyendo un año gratis de nuestra solución de Ruckus Analytics, que ya les voy a contar un poco más adelante. Esto básicamente son las características que pueden habilitar desde el Ruckus Cloud, que como se dan cuenta, creo que cubre lo necesario para una solución cloud. Por ejemplo, y como se los había hablado, puedo habilitar nuestra opción de LLDP, que es el homólogo del CDP, simplemente habilitando un botón desde el Ruckus Cloud en el switch. Además de todas las otras características que pueden ustedes ver ahí. ¿Cómo puedo agregar yo un switch al cloud? Es muy sencillo. Simplemente van al botón que dice adherir switch y colocan el serial. O si tienen la aplicación de Ruckus Cloud, simplemente la descargan, escanean el serial del switch y lo va a agregar como lo hacía también con los access point, ¿sí? ¿Para qué? Obviamente para poder tener el control y la visibilidad de sus redes Ruckus Cloud desde su celular. Y ahora sí, antes de terminar, quise terminar mostrándoles un poco de lo que es el Ruckus Analytics. Sé que ya tuvimos una presentación solamente para esto, pero ¿por qué lo mencioné? Es porque como estamos hablando justamente de nuestra administración de Ruckus Cloud, recuerden que Ruckus Cloud viene con un año gratis de Ruckus Analytics. ¿Qué es Ruckus Analytics? Es nuestra herramienta predictiva, proactiva de análisis para toda la red Enterprise que tengamos. Y ahí me refiero a Access Point, me refiero a switches y ahora también a dispositivos de IoT. Entonces ustedes van a poder tener reportería de todo lo que esté pasando en su red Enterprise y predecirlo para evitar cualquier tipo de error en el futuro. Por supuesto, y les pongo acá, en qué tipo de administración es soportado Ruckus Analytics, solamente en el SmartZone, sea físico o virtual, y en el cloud, en nuestra solución como la que estábamos hablando, Unleashed, por ahora no es compatible. Y bueno, de mi lado, eso es todo. No sé si tengan un espacio para preguntas, si tienen alguna pregunta que quieran que revisemos, tenemos el espacio justo para hacerlo. Bueno, mientras la gente se anima, Juan Sebastián, me llama mucho la atención ver todas las cosas nuevas que salieron en tan relativamente poco tiempo. Efectivamente, lo que mencionaste sobre la posibilidad de acceder a la consola, eso es una maravilla para los que somos medio locos y nos gusta utilizar la consola. Hay una cosa que es importante tomar en cuenta y es que la interfaz gráfica tal vez no está tan diseñada pensando en los que nos gusta la consola, pero piensen en la facilidad y la practicidad que esto les da cuando ustedes tienen que asignar esa responsabilidad o pedirle a una persona que no tiene todo ese background técnico para que haga algo tan simple como habilitar o deshabilitar un puerto. Lo puede hacer gráficamente y yo no requiero gastar demasiado tiempo explicándole dónde y cómo puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, para los que no son técnicos, tal vez esto es muy práctico. Me están diciendo que no se escucha. ¿Será que no se escucha mi voz? Yo te escucho bien. Ok, listo. Era esa observación. Entonces, no sé, por ahí, sí, Iván me contesta que sí se escucha. No sé si alguien tiene alguna consultita, alguna preguntita, con toda confianza. Juan Sebastián, como decimos aquí nosotros, se las juega perfectamente con todo el tema, domina para arriba y para abajo el tema, y es una oportunidad bonita para poder hacerle cualquier consulta de cualquier tema relacionado con los switches que acabamos de ver. Sí, incluso es que no me puedo adelantar porque vienen muchas cosas nuevas, ¿no? Pero básicamente se van a dar cuenta que el portafolio que les mostré yo, que les estoy mostrando hoy, a lo que va a ser enero de 2021,
va a tener como decimos acá en Colombia, un revolcón completo. O sea, va a tener un cambio drástico en términos de cuántos modelos vienen. Hay muchas cosas que estaban pidiendo, hay muchas cosas que vienen. Obviamente no me puedo adelantar, pero sí les dejo por ahí para que lo tengan, porque vienen muchas cosas. Listo, vamos a estar pendientes. Bueno, creo que hubo unas consultas, pero no se animan. Bueno, mientras tal vez damos paso a Juan Sebastián que aliste, porque vamos a hacer la rifa del premio ofrecido. Creo que mientras ustedes escucharon la presentación de Juan Sebastián, creo que hay muchas funcionalidades muy interesantes, todo el tema de stack avanzado, de switches, cables estándar, 120 kilómetros, tema de uplink de 1 a 10 gigas, el tema de por qué estar pagando un L3 avanzado si no es requerido, a menos que se requiera, se compre una licencia adicional, el estándar abierto de SDN. Hay muchas cosas que estoy segura que cada uno, mientras Juan Sebastián fue explicando, pues se le encendieron ahí bombillitos de cosas que en sus empresas donde representan, pues tienen o que cambiar, sea porque los switches estén obsoletos o porque estén de cuellos de botella, haciendo cuellos de botella. Los invitamos con toda confianza que se acerquen y veamos presupuestos de los proyectos que tengan. Y también si requieren un demo de cloud, con mucho gusto también estamos a la orden para poder ayudarles y tramitar el demo. Creo que es por el momento y entonces dejo a Juan Sebastián con el tema de lo de la rifa. Muchas gracias a todos por la asistencia, por el espacio y les van a estar llegando también invitación de otros webinars con otros temas que tenemos. Muchas gracias a todos por el tiempo. No.